Con nosotros Lautaro Rivara. Lauta, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Nico? Te escucho perfectamente. Se escucha, yo te escucho un poco trancado ahí. No sé si vos me ves bien. Yo te veo bien, pero te escucho medio ahí. Se trancó ahí la conexión. A ver, ahí tengo la conexión un poco inestable. A ver si me escucha mejor. Ahora sí, ahora sí te escucho. Ahora, ¿cómo es? A ver, Ahora sí, Lauta. estamos con un poquito de delay, me parece. Sí, puede ser, vamos, estamos en el móvil, móvil Paraguay-Uruguay. Así que vamos a hacerla como los programas de Chimentos, que están así. Perfecto. Bueno, no sé si han estado acompañando la situación aquí. No sé qué han estado discutiendo, comentando. Sí, estuvimos recién comentando con Erika de ARG Medios la situación que nos contó un poco la previa de cómo habían estado en esa semana de clima poco electoral, que no había como una cuestión ahí muy efervescente. Y bueno, repasando un poco los datos, comentando el fenómeno de lo que implica el Partido Colorado, de la gran diferencia que hubo, la importancia geopolítica, varias cuestiones, pero contanos un poco cómo la viste vos desde allí de Paraguay, que estuvieron conversando con los compañeros, con los candidatos, con la gente, cómo estuvo en la previa. Bueno, ahí lo primero para Nico es que el desconcierto aquí es muy grande, los resultados electorales fueron pronosticados por absolutamente nadie, ni siquiera el Partido Colorado, ganador holgado en estas elecciones, se imaginaba una diferencia de prácticamente 15 puntos de ventaja. Para que te imagines, conversó en la última semana con prácticamente todo el espectro político, se estaba hablando el mismísimo día de hoy de descartar una victoria de Efraín Alegre. Entonces, insisto, este resultado es un batacazo y bueno, estamos recién ahora empezando a analizar cuáles son las variables que pueden haber llegado a explicar esto. Sin duda hay que decir que hubo una cierta dificultad en las izquierdas y los progresismos puntualmente para interpretar el sentir paraguayo en este contexto, por esta diferencia entre lo percibido y la realidad que arrojan los resultados de las urnas. Después decir también que las encuestas, y eso no es absolutamente ninguna novedad, se demostraron absolutamente falibles. Creo que hay que dejar de hacer encuestas por 2 años, que me disculpen los colegas y las colegas del campo de la sociología, la estadística y demás. Yo nunca coincidí, pero venía circulando estas lecturas del probable fin de la hegemonía colorada, hegemonía que no se hubiera terminado aunque los colorados hubieran perdido el dominio del Ejecutivo, porque basta estar en Paraguay unos pocos días para entender que la hegemonía de un partido que ha conducido de forma prácticamente ininterrumpida los destinos nacionales, con el breve interregno como excepción de Fernando Lugo entre 2008 y 2012, es una hegemonía que está en absolutamente todos los lugares del Estado y todos los lugares de la vida social, en los medios de comunicación, en las iglesias, las instituciones, el funcionariado. Entonces la hegemonía es un hecho realmente más complejo y bueno, ha sido holgadamente ratificada la noche de hoy con consecuencias de continuidad realmente bastante preocupantes para el Paraguay y también me temo para el conjunto de América Latina y el Caribe. Ajá. Sí, eso es lo que estamos comentando con Erika también, ¿no? De que el Partido Colorado es prácticamente omnipresente y es más que un partido, se podría decir, ¿no? Es como quizás es la base de Paraguay en un montón de cosas. Y otra cosa que nos llamaba la atención y que estamos viendo en última hora, en ABC, en distintos medios paraguayos, cómo se nombraba el candidato Santi, ¿no?
cómo era Nicienti Peña. Era como una cosa muy de cercanía, que no sé si es una cuestión, un modismo paraguayo, pero Efraín Alegre era Efraín Alegre, ¿no? Y esto que también vos decías, te hago estas dos preguntas. ¿Cómo ves, digamos, bueno, este relacionamiento que yo lo había dicho de los medios y el Partido Colorado? Y por otro lado, el tema de las izquierdas, esto que no pudieron captar, ¿no? Porque Efraín Alegre iba a una concentración de 14 partidos, pero era un candidato de centro, ¿no? O sea, y está también pisándole los talones el candidato de ultraderecha a Cubas. Entonces, digamos, se pudo amalgamar toda esta cuestión, pero también sin Lugo como candidato, sin poder tener un referente potente ante, bueno, este gigante monstruo que es el Partido Colorado. Sí, hay que decir que contra lo que se suele decir, en este caso, billetera no mata galán, hubo una bajada norteamericana no solamente para condicionar las elecciones del cartismo y del Partido Colorado, como habrán discutido ya, las sanciones económicas, el congelamiento de activos, de cuentas, la declaración del presidente del Partido Colorado como un personaje significativamente corrupto, sí somella en la campaña electoral. Hay que decir que hasta el día de hoy mismo uno no podía notar a nivel de calle, a nivel de despliegue de calle, de campaña, que el Partido Colorado era justamente el que es, el gran partido hegemónico de la historia contemporánea del Paraguay. Y sin embargo, bueno, operaron mecanismos evidentemente mucho más subterráneos, sin duda con ribetes prebendarios, clientelares, con prácticas coactivas, pero también, y en esto me gustaría polemizar quizás con nosotros mismos, con ciertas izquierdas y progresismos, el fenómeno del coloradismo en el Paraguay es bastante más complejo que simplemente un partido de derecha con dinero, digamos, que también lo es. Porque es un partido que ha tenido históricamente una base popular y ha sabido de manera muy inteligente monopolizar el sentido de lo nacional en un país como el Paraguay, en el cual la cuestión nacional es muy sensible. Estamos hablando de un país que ha sido hostigado, invadido, asesinado y depredado por sus propios vecinos a lo largo del siglo XIX y un poquito también en el siglo XX y lo que va a este siglo. Entonces, ese monopolio tan inteligente de lo nacional popular, yo creo que es un factor muy importante. Y después, por supuesto, como vos sugerías, aquí no hay una distinción entre el partido y el Estado. No hay una distinción entre sociedad política y sociedad civil, por más que los liberales de izquierda o derecha renieguen con ese tipo de enfoques. Para darte un ejemplo, aquí la gente cuando necesita una vacuna, necesita alimentos, una beca escolar, lo que sea que necesita, acude a las seccionales del Partido Colorado, que son la primera línea de las instituciones del Estado sin ser del Estado, siendo las de un partido. Entonces, ese tipo de cuestiones, esas herramientas consensuales de la hegemonía coloradista, creo que hay que ponerlas sobre la mesa a riesgo de no entender absolutamente nada de lo que ha pasado en este domingo. Después, el capítulo de las izquierdas, los progresismos, es relativamente complejo y bastante preocupante. Como sabés, el Frente Guazú, o en verdad el Frente Guasunia-Monguetá, que es una ampliación a algunos partidos que no fueron parte de la coalición histórica de Lugo en los últimos años, se dividió, se unificó en términos de listas de senadores, en los cuales no le fue muy bien, está sacando apenas 2 puntos porcentuales, y hasta mi última actualización, consiguiendo tan solamente una banca, cuando habían conseguido 6 en las últimas elecciones, pero tenían 8 por diferentes mecanismos y cuestiones ahí del Senado. Entonces, eso es un escenario preocupante. Y a nivel presidencial habían ido en 2 fórmulas, en una bajo la candidatura de Efraín Alegre, severamente derrotado en estos comicios, y otra línea, otra facción en favor de la candidatura de Euclides Acevedo, que nunca jamás despegó y que está llegando a un 1,5% de los votos emitidos válidos. Entonces, yo creo que la gran tragedia de estos comicios es que la izquierda se dividió en 2 orientaciones diferentes y que las 2 orientaciones en simultáneo fueron igualmente de lunes. Para los próximos años, quizás con la salvedad, y lo digo a propósito, de que Esperanza Martínez estaría ingresando al Senado, lo cual podría ser que de alguna manera esta crisis de liderazgo que generó la enfermedad de Fernando Lugo, posición preferencial en la elección a Senado, y que, bueno, podría llegar
quizás esperemos reagrupar el campo de las izquierdas y del progresismo en los años venideros. Pero bueno, eso está absolutamente abierto todavía. Quería retomar esto que decías de Ujú. la cuestión de que cuando alguien precisa algo acude primero a una seccional del Partido Colorado, ¿no? Que eso demuestra, más allá de cualquier análisis y lo que sea, de la cercanía cotidiana, que muchas veces eso le pedimos también a los partidos de la izquierda nacional y popular, que acá incluso se podría hablar de una derecha nacional y popular. Erika lo comentaba, ¿no? Que quizás de un prejuicio, un preconcepto, esperaba que determinado sector festejara, pero salía gente de sectores muy humildes a festejar, mucha bandera paraguaya sobre todo, ¿no? Y esto, bueno, algunos podrán tildar de populismo, de lo que sea, de que bueno, esta conjunción que vos decías de partido y Estado y estos límites difusos, pero es también una construcción de un partido y que quizás muchos tendrían que apostar a eso, de que, bueno, sean también una referencia en el día a día. Y otra cosa que yo le apuntaba también era la Ujú. cuestión de cuando a Cartes lo tildan de significativamente corrupto, mucha gente estaba preocupada porque se iba a quedar sin trabajo en todas de las empresas de Ujú. Cartes, pero no solo las empresas legales, sino también todo el tema del contrabando y eso, y no, digamos, no se distinguía una de otra, era como diciendo, che, ahora no voy a poder pasar tabaco para Brasil. Sí. Sí, ahí yo creo que hay un problema analítico muy clave, que es cuando aplicamos categorías de los países centrales a nuestras naciones periféricas. Y en el caso de Paraguay hablamos de una nación tremendamente, no solamente periférica, sino aislada en el concierto de sus propios vecinos en la propia Sudamérica. Ahí hay otras cuestiones, a mí a veces no me convence explicar mucho las cosas desde las candidaturas o desde esos desvíos un poco politicistas que solamente ven el hecho político aislado y como flotante. En el Paraguay están pasando cosas a nivel de la estructura social, mutaciones muy fuertes de la estructura social. Hablamos de un país que se ha descampesinizado de forma inauditamente rápida en las últimas décadas. Es un país que aún tiene una población rural muy elevada para el contexto regional, del orden del 30%, pero que hace apenas algunos años y décadas tenía más de la mitad de su población viviendo en el campo. Aquí tradicionalmente los movimientos campesinos fueron los movimientos fuertes, estructurados, radicalizados y con capacidad de movilización social. Esta urbanización tan reciente, esta descampesinización activa, no ha todavía cuajado y sedimentado en algo parecido a un movimiento popular de las periferias azuceñas o de las demás otras grandes ciudades del país. El movimiento urbano es débil y sobre todo está concentrado en cierta estructura de algunos pocos sindicatos de profesionales tremendamente proletarizados por lo demás, una estructura sindical que está absolutamente cooptada también. Hablamos de que 7 de las 8 confederaciones sindicales del país son hegemonizadas por los colorados y que no ha desplegado algo parecido a un movimiento organizado de la economía popular o de las periferias urbanas. Hay intentos, hay lucha por la tierra, por supuesto, en el campo y en la ciudad, hay organización, hay lucha y lo que hay en todo contexto de injusticia social, pero no realmente movimientos fuertes y estructurados. Entonces tenemos un problema sociológico, un problema político, que es que el sector históricamente fuerte, movilizado y combativo es cada vez más débil en términos sociológicos, si lo queremos llamar así, y que el nuevo y eventual movimiento popular urbano no termina de cuajar y no termina de nacer. Y para peor, hay en el medio también una disputa por el liderazgo del movimiento popular, con este quiebre muy claro entre lo campesino y lo urbano. Incluso las propias candidaturas que se dibujaron con los sectores de la tradicional izquierda agraria apoyando a Euclides Acevedo y los sectores urbanos, profesionales, de clases medias, apoyando la candidatura de Esperanza Martínez, son más o menos indicativas de este corte de clase que, bueno, no se ha podido todavía suturar, salvo esa tremenda excepcionalidad que fue el gobierno de Lugo, que era una figura igualmente respetada y venerada en las periferias urbanas como en las zonas rurales del país. Pero bueno, hoy es un jugador muy disminuido en su salud y hasta ahora no ha aparecido un liderazgo capaz de volver a aglutinar, a coagular todo ese espectro social y popular. Lauta, te hago la penúltima. Algo que vos Ujú. decías y me gustaría subrayar. Bueno, las encuestas se volvieron a equivocar.
pero también lo que está pasando en Paraguay es que rompe un poco estos análisis que habían de que los oficialismos, tanto en América Latina y en el mundo, no podían ganar, no podían reelegirse un presidente o el mismo partido, y acá está pasando, y salir, bueno, ese enfoque, como decías vos, politicista, ¿no? Porque si estamos hablando de que una persona, lo primero que acude es al Partido Colorado, 7 de 8 confederaciones sindicales son del Partido Colorado, si los medios están cooptados por el Partido Colorado y un montón de cuestiones, hace también a esto que vos decías, bueno, de que captó ese sentido nacional, eh, también por todo, bueno, desde la guerra de la Triple Alianza hasta ahora, de aislado eh, este Paraguay. ¿Cómo ves ahora un gobierno de Santi Peña? ¿Cuáles son, digamos, los lineamientos quizás que él va a hacer y su posicionamiento, obviamente, por ejemplo, con el tema de Taiwán, va a seguir con esas relaciones, ¿no? Sí, ahí lo que hay que decir es que la relación entre la política exterior e interna entre los partidos mayoritarios no es tan lineal, ¿no? Porque he escuchado algunos análisis como si los colorados fueran tan solo pro-norteamericanos y los liberales fueran casi como pro-chinos. Digamos, ese tipo de disyuntiva aquí no existe, es mucho más complejo. Paraguay tiene una relación real y efectiva con China, derivada del mismo modelo agroexportador que tenemos en Uruguay, Argentina, Brasil y casi todos los países de Sudamérica, lo cual hace que haya un vínculo económico importante con China. Y también, por supuesto, inversiones quizás más solapadas, más cautelosas, en intereses estratégicos para el gigante asiático en Paraguay. Yo imaginaba o me puedo imaginar en los próximos años un escenario parecido al de los últimos países centroamericanos y caribeños que acaban de dar ese paso de dejar de reconocer a Taiwán y establecer relaciones diplomáticas con China. Quiebre diplomático que no implicó un viraje total en términos de alineamiento político ni de subordinación económica de un bloque hacia el otro. Primero porque no sería tan fácil. Aun si Paraguay fuera gobernado mañana por un partido pro-chino que no existe como tal en este país, el país seguiría tremendamente subordinado a la tutela histórica de los Estados Unidos y a los intereses corporativos postados en el agro, la especulación inmobiliaria, bueno, y diferentes sectores aquí que son muy relevantes. Sí, me parece podíamos esperar, y de hecho algunas declaraciones que generaron aquí mucho revuelo, un vínculo, una relación más estratégica con China. Ahora, hay que decir que los Estados Unidos, y eso puede ser muy paradójico, apoyaron al candidato que dijo en algún momento, por lo menos, que podía llegar a establecer relaciones con China, y no a sus aliados tradicionales del Partido Colorado, por lo menos no a la facción dominante que es en este momento la de Horacio Cartes. Yo creo igualmente que más allá de esta intervención de Estados Unidos, de la bajada de recursos, los norteamericanos siempre ponen un huevo en cada canasta y nunca son totalmente perdedores, entonces seguramente haya ya desde las próximas horas una renegociación del Estatuto Colonial de Paraguay y una renegociación de los vínculos entre las corporaciones locales, el Grupo Cartes, hoy por supuesto fortalecidos con el control del Estado, y los Estados Unidos, que no van a dejar que un país tan estratégico para el tráfico de estupefacientes, para la generación de energía hidroeléctrica, para la exportación de soja, simplemente por una puja interna que quede regalado a los intereses de China. Obviamente, igual lo que está también de fondo es la eventualidad de las elecciones norteamericanas y la expectativa de muchos sectores de poder en Paraguay de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, con quien a priori la fracción de Cartes tiene una mayor afinidad electiva y podría establecer mejores relaciones que con la administración demócrata de Joe Biden. Pero bueno, hasta el momento son especulaciones y quizás es muy temprano para adelantarse a eso. Tal cual, Lauta. Bueno, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo, no sé si te quedó algún apunte pendiente, alguna cosita por comentar. Una invitación quizás a darle un poco más de importancia a Paraguay. Yo me iré del país un poco preocupado por la falta de presencia de medios de comunicación progresistas, de organismos internacionales, de figuras más o menos relevantes de los estados
progresistas justamente del continente, incluso la falta de ausencia resonante de movimientos sociales y populares. Entonces creo que, digo, más allá del resultado final, había una expectativa genuina y bien fundamentada de algún tipo de cambio, o por lo menos algún tipo de alternancia, y no deja de ser sintomático que otra vez Paraguay haya quedado un poco olvidada. Por eso decimos que Paraguay está ahí aislado, lo que parece cargar la culpa a los paraguayos. También hay que decir que Paraguay es activamente invisibilizada y olvidada hasta por sus propios vecinos, entonces creo que quizás esto nos sirve un poco para tirar la mirada también hacia estas latitudes. Tal cual. Bueno, Lauta, muchísimas gracias, muy claro como siempre, muy buena información y muy claro análisis. Te mandamos un abrazo y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo gigante y esta vez sí nos vemos prontito. Nos vemos prontito. Abrazo grande.